El siguiente programa es presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican. Padre, muchas gracias te damos, amado Dios, por permitirnos estar aquí. Es un deleite, es una gran bendición, es un honor. ¿Quién es el hombre para que tú lo mires? Y el Hijo del Hombre para que tengas memoria de él. Dice tu palabra que cuando Moisés fue a contemplar aquella zarza que ardía y no se consumía, tú hablaste a su corazón y le dijiste: yo he descendido porque he visto la aflicción de mi pueblo, he visto cómo los egipcios los oprimen y te he venido a escoger a ti para que vayas y los libertes. Cuando nosotros podemos entender el amor tan grande que tú nos tienes, que no eres un Dios distante, que no eres un Dios ajeno a nuestra necesidad, esto nos llena de mucha paz y confianza. A veces pensamos que tú nos olvidaste, que nos dejaste solos, pero eso son mentiras del enemigo, porque tú estás más pendiente de nosotros que quizás nosotros de nosotros mismos, porque así es tu amor. Tu amor es grande, tu amor es incomparable. Nos llena de mucha alegría, de mucha paz, el saber que tú estás pendiente de lo que nos pasa, de las luchas y de las dificultades que podamos estar atravesando en este nuevo día. Y has descendido porque quieres hacer algo en favor de nosotros. Has descendido porque nos amas. Y hoy te pido, amado Dios, que tú desciendas sobre cada familia que se une en esta hora en oración. Solo tú conoces las luchas que cada uno de nosotros en lo interior de su corazón está viviendo. Pero tú desciendes como cada mañana, porque quieres hablar a nuestro corazón, porque nos quieres dar indicaciones exactas y correctas de lo que debemos hacer, porque quieres mostrarnos tu amor y cuán importantes somos para ti. Gracias porque nos hace saber que no estamos solos, que contamos contigo, que aunque el mundo nos dé la espalda, tú nunca lo haces. Por eso dice tu palabra: aunque padre y madre te dejaren, yo nunca me olvidaré de ti. Así es tu amor incondicional, así es tu entrega total, a tal punto que entregaste tu vida por nosotros en la cruz del Calvario. Somos tan afortunados. Gracias por tanto amor que nos das sin merecerlo. Gracias por esta nueva jornada y por el honor de poder escucharte. Y no solo escucharte, de poder entender lo que tú quieres decirnos a través de tu palabra. Que nuestros oídos espirituales tú los hagas sensible hoy para escuchar tu voz. Y no solo para ser oidores de tu palabra, sino para ser hacedores de ella. Que la palabra que hoy traes, amado, no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito con el cual tú la envías. Gracias por este día. Gracias por la bendición
que colocas sobre nosotros. Guárdanos en el hueco de tu mano y protégenos de todo mal, de toda tentación y de todo peligro. Y que nuestra vida hoy no se haga lo que nosotros queremos, sino lo que tú quieres. Venga a tu reino. Gracias, amado. Eres bienvenido, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Este es tu programa, Señor. Toma el control de este tiempo. Gracias, Señor. Amén y amén. Familia bendecida, hermosa, de verdades eternas, Dios los bendiga. Buenos días para todos. Esperamos que hayan amanecido no bien, sino excelentemente bien y bendecidos en todas las áreas de nuestra vida. Aún si tenemos problemas, somos bendecidos porque ¿qué son los problemas? Muchas veces las bendiciones se disfrazan de problemas y muchas veces los problemas son sencillamente oportunidades para que Dios se glorifique en nuestra vida. Sí, si una persona necesita un milagro de sanidad, pues esa persona tiene que estar enferma. Entonces, si estás enfermo, estás a punto de que Dios haga un milagro en tu vida. Si quieres que Dios haga un milagro de prosperidad en tu vida, que Dios supla lo que necesitas, entonces necesitas no tener nada. De manera que si no tienes nada, estás a punto de que Dios se glorifique en ti. Estaba meditando en algo que ocurrió con el pueblo de Israel. Ustedes conocen la historia. Ellos avanzan hacia la tierra prometida. Habían sido libertados de 400 y pico de años de esclavitud en Egipto. Y cuando de pronto se enteran que Faraón viene detrás de ellos, y a veces nos ocurre igual, nos levantamos y uno sabe que detrás de nosotros vienen los enemigos. Ahí están las pruebas, están los compromisos que te amenazan y que quieren hacerte volver atrás. Y ellos, en su limitada visión, el cuadro que está delante de ellos es el mar rojo. Cuando tú miras ese mar rojo con los ojos de la lógica, vas a ver imposibilidades. El mar te dice, está el obstáculo delante de ti. Pero otra cosa muy distinta es la que Dios está mirando. Mientras Israel miraba el mar de las imposibilidades, lo que había en el corazón de Dios es que a través de ese mar Dios se iba a glorificar. Él iba a abrir el mar para que el pueblo pasara. Ojo, Israel veía un obstáculo, Dios veía un camino, una salida para pasar hacia otro nivel, hacia la tierra de las promesas. No sé cómo está tu visión hoy. Si lo que alcanzas a ver son imposibilidades, obstáculos, no se puede, ¿cómo voy a hacer? Pero debes recordar siempre que otra cosa distinta es la que Dios está mirando. El enemigo pensaba que aquella situación era lo peor que les podía pasar, ya los tenemos acorralados. El enemigo no sabía que aquel problema era una oportunidad para ver la gloria de Dios manifestarse de una manera sobrenatural en ellos. Y oramos para que así sea en su vida. Que ese mar que estás mirando, que esos obstáculos que estás enfrentando, sencillamente sean la oportunidad para que la gloria de Dios se pueda manifestar en ti. Quiero decirte, donde el mundo ve un mar de imposibilidades, Dios ve un mar de oportunidades, que puedas hallar el camino y que el Señor te conduzca hacia esa tierra que fluye leche y miel. Sean todos ustedes bienvenidos a este día extraordinario, fantástico, bendecido de Dios. Estamos listos para sumergirnos en el río de su Espíritu Santo. Jesús dijo, escudriñen las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Estamos listos, amado, para sumergirnos en tu palabra. Habla, amado Dios, que tu pueblo escucha. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a estar compartiendo el tema promesa
de la restauración de Jerusalén. Así se llama. Promesa de la restauración de Jerusalén. En el libro de Zacarías, en el capítulo 8, versos del 1 al 3, dice la palabra Zacarías capítulo 8, versos del 1 al 3. Esto tiene un título, Promesa de restauración de Jerusalén. Dice: Vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos, diciendo: Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Verso 3. Así dice Jehová: Yo he restaurado a Sión, y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén se llamará ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. En la frase, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios se presenta a sí mismo con un título, declarando su poder y majestad. Deja claro que Él es Jehová de los ejércitos, refiriéndose a los ejércitos del cielo. Ese nombre con el que Dios se presenta, Jehová de los ejércitos, significa literalmente Dios Todopoderoso y habla de la grandeza de Dios. Martín Lutero, quien comenzó e impulsó la reforma protestante en Alemania, en su himno Castillo fuerte es nuestro Dios, usa la palabra griega Sabaoth para Jehová de los ejércitos, cuando escribe: el que venció en la cruz, Señor y Salvador, y siendo Él solo Dios, Él triunfa en la batalla. Usted recordará que cuando David enfrentó al gigante Goliat, usó ese nombre para Dios. Miremos el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, por favor, el verso 45. Primera de Samuel 17, 45. Mira lo que dijo David. Entonces dijo David al filisteo: Tú eres quien pelea nuestras batallas. ¿No deberíamos poner en duda que con Él de nuestro lado la victoria está más que asegurada? A veces nos sentimos deprimidos frente a ciertas circunstancias porque creemos que nuestro Dios está vencido, está derrotado. No, Él es Jehová de los ejércitos y tienes que conocerlo. El título en sí mismo, Jehová de los ejércitos, es una llamada de atención cuando dice: celé a Sión con gran celo. ¿Sión quién es? Es Jerusalén. Sión es el pueblo de Dios. Sión es usted, soy yo. Por su parte, esta palabra celo en el antiguo hebreo viene de la idea el hacerse rojo intensivo. Tiene la connotación de que la cara se pone roja en profunda emoción. Esto muestra que Dios está apasionadamente preocupado por su pueblo. Zacarías, miremos, capítulo 8, verso 2. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo, y con gran ira la celé. Por nuestras propias experiencias, todos sabemos lo que son los celos desde el punto de vista humano. Comúnmente, los celos se entienden como el resentimiento hacia una persona por tener o disfrutar algo que nosotros pensamos debería ser nuestro. Los celos son toda la diversión que tú piensas que ellos tuvieron. Pero, ¿es este el único tipo de celos del que habla la Biblia? Cuando es el celo según Dios, ¿cómo es? Cuando hablamos
usamos la palabra celoso. La usamos en el sentido de envidiar a alguien que tiene algo que nosotros no tenemos. Una persona puede sentir celos o envidia de otra persona porque esta persona tiene un buen automóvil o tiene una mejor casa. Una persona puede estar celosa o envidiosa de otra debido a alguna habilidad que la otra persona tiene, como una habilidad atlética. Otro ejemplo sería una persona que podría sentir celos debido a la belleza que la otra persona tiene. Pero cuando hablamos del celo de Dios, estamos hablando de un celo santo. Dígame usted, ¿qué puede envidiarnos Dios a nosotros? Entonces, el tipo de celo de Dios no es el tipo del celo del mundo. Celé a Sión, con gran ira la celé. Éxodo capítulo 20, en el verso 4 al 5 dice, Éxodo 20 del 4 al 5, dice la palabra del Señor. Aquí dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Verso 5. No te inclinarás a ellas, los que hacen imágenes, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, aquí dice celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, dice la palabra de Dios. Note que Dios está celoso cuando alguien le da a otro algo que a él le pertenece por derecho propio. Aquí encontramos una gran diferencia. Mientras el hombre cela lo que otro tiene que no es de su propiedad, porque no es que yo celo porque es mi mujer, pues no era suya, las personas le pertenecen a Dios. Es que es mi marido, no era suyo. Su marido le pertenece a Dios. Es que uno se apropia, y ahí es donde vienen los celos enfermizos. Dios cela lo que le pertenece a Él, lo que es de Él. En estos versículos Dios está hablando de personas que hacen ídolos, figuras de yeso en forma de virgen, en forma de santo, y le ponen velas, hacen ídolos, y se postran y adoran a esos ídolos, en lugar de darle solo a Dios la adoración que a Él le pertenece. Solo a Él. Dios es posesivo de la adoración y el servicio que le pertenecen. Es pecado, como Dios señala en este mandamiento, servir o adorar a otra cosa que no sea Dios. Es pecado cuando deseamos o tenemos envidia o estamos celosos de alguien porque tiene algo que nosotros no tenemos. Es un uso diferente de la palabra celoso. Santiago, capítulo 4, verso 5, enseña Santiago 4, 5. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios nos anhela celosamente. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente, deja claro que lo hace porque le pertenecemos y porque nos quiere con Él y solo para Él nos anhela celosamente. La adoración y el servicio solo le pertenecen a Él y le deben ser entregados solo a Él. Nosotros, usted y yo, fuimos creados y salvados por Él. Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dios nos creó, nos dio vida, pecamos, nos apartamos de Él, luego envía a su Hijo para que nos rescate. Es decir, le pertenecemos dos veces. Por eso nos cela con amor eterno. El celo que Dios tiene por cada uno de nosotros fue lo que lo llevó a morir en una cruz para salvarnos. A eso es a lo que el Señor se está refiriendo cuando dice en Zacarías, celé a Sión. Por eso me llama poderosamente la atención
el giro dramático que se produce durante su intervención. Ojo, Él les está diciendo, lo celé con gran celo, y con gran ira lo celé. Y seguidamente les dice Zacarías 2, 3, Zacarías 8, verso 2 al 3. Mire esto, Él les está diciendo, lo celé con gran celo, con gran ira lo celé, y uno cuando escucha eso, teniendo el concepto que conocemos de celo, aquí los seres humanos, uno dice, Dios está enojado conmigo, me celó y está airado conmigo, está molesto. Mira lo que dice. Zacarías 8, 2 y 3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Pero aquí está el giro dramático, verso 3. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Ojo a esto. Yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Bueno, pero ¿no estaba celoso Dios y tenía ira por la desobediencia de su pueblo? Así es el amor de Dios para con nosotros, sus hijos. Dios les está diciendo que, a pesar de todo lo malo que habían hecho, Él los seguía amando, los seguía celando, los quería con ellos, tanto que promete restaurarlos y habitar en medio de ellos, sin ningún resentimiento. Los celó, o los celo porque los amo. Los amo tanto que he decidido perdonarlos, he decidido restaurarlos, he decidido bendecirlos, y moraré en medio de ustedes, y ustedes se llamarán, sí, usted que me escucha, se llamará Ciudad de la Verdad. Hoy su nombre cambia, Ciudad de la Verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad, ese será su nombre a partir de ahora. Si se da cuenta, esa restauración es Dios el que promete hacerla. Dice la Biblia, yo los restauraré. ¿Quién? Yo, dice el Señor. En otras palabras, ellos por sí solos no podrán ser restaurados. Y es algo que nosotros debemos entender. Nadie por sí solo puede cambiar. Se necesita la ayuda del Espíritu Santo. Yo no sé cuántas personas batallan porque quieren agradar a Dios y sin darse cuenta terminan fallando una y otra vez. Suele pasar. Y el enemigo viene y te dice, tú no cambias, eres un hipócrita, eres falso. ¿Para qué sigues buscando a Dios? Y muchas personas oyen esto y no siguen perseverando en la fe y se apartan de los caminos del Señor, que es lo que el enemigo quiere. No podemos hacerlo en nuestras fuerzas. Yo los voy a restaurar. Es Dios el que lo va a hacer contigo. Zacarías capítulo 4. Dice Zacarías capítulo 4. Miramos en el verso 6, Zacarías 4, 6. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos, sino con mi espíritu. El ejército es para la guerra, y quizás Zorobabel lo estaba pensando. Yo necesito un ejército. Él era el gobernador. Pero la guerra espiritual no es de acuerdo a nuestras estrategias humanas, sino de acuerdo al diseño del Señor. En el contexto histórico, Israel viene del exilio de Babilonia por causa de la idolatría e infidelidad de Israel. Babilonia, el imperio, los somete, Jerusalén es destruida y los lleva cautivos a su tierra por 70 años. Al volver, el objetivo es reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. La edificación se había detenido, los obstáculos eran muchos y el pueblo estaba desanimado. Muchas veces
Nuestra vida pasa por tiempos similares. Cautiverio, anhelo de reconstruir, obstáculos, desánimo. La obra de renovación del Espíritu Santo es fundamental aquí. No es con ejército, es con su Espíritu. Por eso se requieren nuevas fuerzas. Juan capítulo 16, versos del 8 al 11, dice Juan 16 del 8 al 11. Dice Juan 16 del 8 al 11. Y cuando venga el Espíritu, refiriéndose al Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, verso 9, de pecado por cuanto no creen en mí, verso 10, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, verso 11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El Espíritu Santo es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es por su poder que he sanado el corazón quebrantado. Es Él quien convence de pecado, es Él quien trae renovación a lo que está seco y está muriendo. Es por eso que Dios le dice al profeta Ezequiel, miremos 37 verso 4, Ezequiel 37 verso 4, ustedes se acuerdan de aquel valle de los huesos secos, ¿verdad? Y muchas vidas están así, resecas. Ezequiel 37, 4 dice la palabra: me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos, y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Escuche esto, es interesante. Dice, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Extraordinario es esto. Es como el Señor diciéndole al profeta, la vida de esos huesos secos está en la palabra. Oíd palabra de Jehová, huesos secos. Si quieren vivir, oigan la palabra. El profeta había visto una visión con un valle que estaba lleno de huesos secos y el Señor le dice, dile a los huesos secos, oye la palabra. Es decir, si una persona quiere volver a la vida espiritual, si está reseca, si está muerta espiritualmente, lo que necesita es oír la palabra de Jehová. Oír palabra de Jehová. Y todos los días en este programa compartimos la palabra de Jehová. ¿Por qué no se produce entonces la vida si todos los días escuchamos palabra de Jehová? Por una sencilla razón. Porque no estamos escuchando la palabra de Jehová. Estamos oyendo por aquí entra y por acá sale, pero no la estamos recibiendo. Dile a esos huesos secos, escucha, oír palabra de Jehová. Lo que iba a hacer que estos huesos secos volvieran a la vida, que una relación vuelva a la vida, que una vida vuelva a la vida, no eran las palabras del profeta, eran las palabras de Dios por intermedio del profeta. Dile a esos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Es en la palabra de Dios donde está la vida del creyente. Quien no recibe la palabra, no recibe la vida de Dios. No. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, dijo Jesús. Pero si no recibimos sus palabras, entonces no tendremos espíritu, ni mucho menos vida. Eso pasa. Juan capítulo 6, verso 63 dice, Juan 6, 63. Dice la palabra, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son, no dice serán, son, tiempo presente, espíritu y son vida. ¿Qué son las palabras? Las palabras son espíritu. ¡Ay, yo quiero el espíritu! Yo quiero recibir el espíritu de Dios. Jesús lo dijo, las palabras son espíritu. Es que yo no conozco al Espíritu Santo. Pues aquí lo está diciendo Él, las palabras son espíritu. ¿Quién es el espíritu? La palabra de Dios. Las palabras son espíritu y son vida. Dios a través del profeta Zacarías les había enviado la palabra en donde estaba el espíritu, que los traería de vuelta a la verdadera vida espiritual,
pero ellos no quisieron escuchar la voz o las palabras de Dios. Si las palabras son espíritu y son vida, ¿será posible tener vida espiritual si no recibimos la palabra de Dios? Ezequiel, capítulo 37, versos del 9 al 10. Dios le dice al profeta: dile a estos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y en el verso 9 y 10 dice la palabra, en el verso 9 y 10 dice: y me dijo, profetiza al espíritu. Profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Verso 10. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y estuvieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo. Ese valle de huesos secos era un ejército grande en extremo realmente, pero habían muerto, habían perdido la esperanza y no tenían vida. Hay personas que están así como un valle de huesos secos. Las finanzas están muertas, su vida espiritual reseca, no tienen ningún tipo de comunión con Dios. Y el Señor dice: si quieren volver a la vida, oigan la palabra de Jehová. Cuando los huesos oyeron la palabra de Jehová, se levantaron, los tendones subieron, la carne subió sobre los huesos, pero no tenían espíritu. El profeta dice: ¿y qué hago ahora? Y el Señor dice: profetiza que el espíritu venga. Y el espíritu vino, y ellos se levantaron y fueron y se convirtieron en un ejército grande. No eran huesos, era un ejército, pero les faltaba la palabra, les faltaba el espíritu, y cuando el espíritu vino, se convirtieron en un ejército. No son huesos secos lo que tienes en tu vida. Es un gran ejército, pero necesitas vida, y la vida está en su palabra. Yo te puedo decir muchas cosas, pero la vida que necesitas está en la palabra. Por eso aquel centurión dijo: yo no soy digno de que entres en mi casa. Di tu palabra, y mi siervo sanará. Solo cuando la palabra, el Espíritu de Dios, entró en aquellos huesos secos, la vida del Espíritu entró en ellos. Y dice la Biblia: y entró en espíritu en ellos y vivieron. Dios equipa a su iglesia a través del Espíritu Santo. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu. Dios le dice a su pueblo en Zacarías capítulo 8. Miremos Zacarías capítulo 8, verso 3. Zacarías 8:3. Dice Jehová, dice Jehová que es una palabra, ni siquiera dicha por un profeta, sino dicha por el mismo Dios. Dice Jehová, ¿será que esta palabra tiene poder? Mira lo que Dios está diciendo a Israel en su tiempo y a nosotros hoy. Así dice Jehová. Escucha esto, recíbelo. ¿Quién lo va a recibir? Yo he restaurado a Sión. ¿Quién lo hizo? Él. Dios te ha restaurado, ¿lo puedes creer? Sí. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas ya pasaron. No sé cómo está tu vida, pero Dios te está diciendo hoy que Él te ha restaurado. ¿Lo puedes creer? Sí, restauró tu vida, tus finanzas. Ya lo ha hecho. Yo he restaurado a Sión. Y dice: y moraré en medio de Jerusalén. ¿Lo crees? Y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad. Y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. El problema muchas veces es que Dios nos habla y decimos: wow, ¿cómo va a ser eso? Yo he restaurado a Sión. Alguien necesita restauración. Amigo Alberto Velilla necesita restauración en su salud. Pues Dios te está diciendo hoy a ti: yo he restaurado tu vida. Tú lo puedes creer. No, pero es que los médicos me dijeron que esto estaba peor. ¿A quién le crees? ¿Le crees a tus circunstancias o le crees a Dios? Una sola cosa debes hacer: créele solo a Dios, no a tus circunstancias. Si Dios dice que Dios ya ha restaurado tu economía, créelo. Yo he restaurado a Sión. Dios me ha restaurado. Yo lo creo. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no sé. Mi problema no es ese. Es creer. Yo he restaurado a Sión.
Y Dios dice que morará en medio de Jerusalén. Dios está en medio de nosotros. La restauración es una obra de Dios. Yo he restaurado a Sión. Esta no es la obra del hombre. Ninguno de nosotros tiene poder para cambiar a alguien. Esto es algo que solo puede hacer Dios. Yo no sé si estás batallando con un hijo y tú quieres que cambie. Yo quiero que él cambie y le hablo y le digo. Y yo quiero que mi esposo cambie y mi mujer cambie y yo le hablo y le digo. No es con fuerza. El que cambia es el Espíritu Santo. Dios es el que hace la obra. Y dice, y moraré en medio de Jerusalén. Es decir, seremos transformados por efecto de la presencia de Dios en medio de nosotros. Yo seré restaurado y moraré en medio de ustedes. Sin la presencia de Dios es imposible que pueda existir esa transformación. Porque muchas veces lo hacemos en nuestras fuerzas. Voy a proponerme cambiar en cierta área de mi vida. Pero si no es un cambio que produjo el Espíritu Santo, vas a volver a lo mismo de antes. Mas dice la Biblia, si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. O sea, hay una libertad que es de mentirita. Esa que intentamos hacer nosotros en nuestra propia fuerza. Pero cuando es Dios el que viene, la vida cambia porque cambia. Ningún hombre o mujer puede producir su propia transformación si no es Dios quien interviene. Debido a la presencia de Dios, la ciudad será transformada, la vida será transformada en un lugar de verdad y de santidad. Dios lo puede hacer. Ay, pero es que yo no cambio. Sí puedes hacerlo. Dios lo puede hacer. Cuando la presencia de Dios es real y está arraigada en nosotros, nos convertimos en personas de verdad y en personas de santidad, porque es Él el que puede hacerlo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 18 dice, Segunda de Corintios 3, 18, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria del Señor, eso es la Biblia. La Biblia es como un espejo donde tú te miras. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. La Biblia es como un espejo, repito. Si tú vas al espejo de tu casa, te ves, dice, wow, pero qué elegante soy, Dios. Te diste garra conmigo, Señor. Si te miras en ese espejo. Pero si vas al espejo de la palabra, vas a encontrar con que, wow, este espejo me está mostrando otras cosas que yo no conocía. Y uno va a decir, ¿verdad? Y en la medida en que tú empieces a descubrir cosas que tienes que cambiar y que no están bien en tu vida, tú empiezas a ser transformado, a ser cambiado. La palabra te cambia cuando miras en ella a cara descubierta. Y en consecuencia Dios promete, vendrá la prosperidad y la seguridad que solo también Él puede otorgar. ¿Cuántos nos pasamos la vida? A mí me pasó. Mira, yo ponía negocios de todo tipo, hasta peluquerías. Nada de lo que hacía. Ventas de perros calientes, restaurantes, peluquerías, de todo intentando conseguir algo. Y nada funcionaba. Porque no entendía que el principio era este, es Dios el que hace prosperar. Zacarías capítulo 8, versos del 9 al 17. Si la gente pudiera entender esto, dejara de estar matándose, buscando tantas cosas, y debería venir a buscar es la presencia de Dios. Ahí es donde está todo lo que necesita. Zacarías 8 del 9 al 17 dice, mire esta promesa bonita, ¿cuántos los van a tomar? Tome nota de esto porque Dios le está hablando a su vida. Zacarías 8, 9 al 17, es una promesa de Dios para nosotros. Así ha dicho Humberto, no, aquí dice así ha dicho Jehová de los ejércitos. Él dice, esfuércense vuestras manos. Los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, de nuevo lo mismo. ¿Qué fue lo que le dio vida a los huesos secos? Que oyeron la palabra de Jehová. Aquí Dios les está queriendo traer vida, pero les advierte, esfuércense las manos y escuchen la voz de los profetas, porque yo hablo a través de ellos. Desde el día que se echó el cimiento a la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo, que es lo que hemos estado haciendo este año, ¿recuerdan ustedes? Verso 10. Porque antes de estos días
No ha habido paga de hombre ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía ni para el que entraba a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres cada cual contra su compañero. ¿Recuerdan ustedes que ellos trabajaban y no veían el fruto? Verso 11. Mas ahora, agárrese fuerte. Mas ahora, esto lo está diciendo Dios. Mas ahora, no lo haré con el remanente de este pueblo, como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos. Verso 12. Mira lo que Dios te dice. Porque habrá simiente de paz, y la vid dará su fruto, y dará su producto. Ay, pero es que mis negocios no prosperan, yo no veo salida. El Señor promete que sí darán fruto. La tierra dará su producto, y los cielos darán su rocío. Y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Dios te lo quiere entregar. Verso 13. Escucha, iglesia. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. Y te dice el Señor, no temas, porque seguramente has tenido miedo por la situación que estás viviendo. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. ¿A qué? A poner por obra la palabra. Verso 14. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí. Verso 15. Así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis, iglesia de verdades eternas, no temáis. Verso 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Y el Señor la recalca. Hablad verdad cada cual con su prójimo. Ahí está la vida que necesitas. Habla verdad. Juzga según la verdad, y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Verso 17. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas que aborrezco, dice Jehová. Ahí está la palabra. En esta palabra estaba la vida. Ellos deberían recibirla. Dios me está diciendo que hable verdad, que ande en justicia, que no piense mal en mi corazón. Esa es la palabra. Yo la recibo. En esa palabra está la vida. Si yo obedezco esa palabra, Dios promete que el Señor me va a prosperar. Debido a los rigores de regresar a Jerusalén, quizá había pocos ancianos en la ciudad y su ausencia se sentía. Pero el Señor promete que todo esto cambiará un día y que los jóvenes y los ancianos disfrutarán la ciudad con seguridad. Esta era una promesa significativa, porque en los tiempos del profeta Zacarías, ustedes recordarán, los muros de Jerusalén estaban en ruina, todo estaba destruido. Había inseguridad en las calles como hay inseguridad hoy en el mundo. La gente ya no quiere salir porque tiene temor que lo vayan a atracar o que algo le va a pasar. Eso significa que no hay muros, la ciudad está descubierta, desprotegida. Pero Dios dice no, los ancianos saldrán a las calles y los niños jugarán en ellas. Y las calles de la ciudad no estaban protegidas ni seguras para ancianos y para ancianas, o para que los muchachos y muchachas que el Señor promete jugarán en esas calles. La promesa de una Jerusalén transformada, próspera y segura parecía un poco fantástica para creer. Sobre todo cuando la ciudad aún estaba en medio de la construcción y los muros no serían completados hasta que pasaran por lo menos 60 años. Pero Dios se anticipó y les dijo, yo voy a hacer esto. Yo los voy a bendecir. La situación seguía siendo caótica y precaria para ellos.
pero ya tenían una palabra de Dios. Tal vez tu situación también sea difícil, pero si tienes la palabra de Dios, tienes la cuota inicial de tu milagro. Tal vez en este instante no veas nada a tu alrededor, pero si Dios promete que vas a ser restaurado como el Señor lo hace hoy, o restaurada, entonces tenga la plena certeza que así será. Dios nos dice hoy, hagan su parte, obedezcan la palabra, que yo haré la mía. Su parte es obedecer lo que yo les estoy demandando, y yo me encargaré de exaltarlos. Y Dios no es hijo de hombre para mentir. Recuerdo que alguna vez Charles Spurgeon, conocido como el príncipe de los predicadores, él dijo, recuerdo cuando era niño, fui llevado a ver la residencia de uno que pertenecía a nuestra nobleza, y el buen amigo que me llevó notó mi asombro al ver la grandeza de aquella casa. Yo estaba asombrado por ello, al nunca haber visto algo parecido. Y dije, ¿qué casa tan grande para ser habitada por un solo hombre? Bendito seas, niño, dijo él. Esto que ves y que te impacta demasiado por lo grande es solamente la cocina. Estaba viendo solamente los apartamentos de los sirvientes. Y de allí en adelante, dice Charles Spurgeon, quedé asombrado de la grandeza. Pero la mansión en sí era un asunto más notable. A menudo, cuando miras las cosas que Dios puede hacer, estarás listo para clamar como lo hizo Charles Spurgeon. ¿Cómo puede ser todo esto? Su bondad tan grande, su misericordia tan grande, es tan grande como todo esto. Dice el Señor, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Será cosa tremenda la que Dios hará con usted. Tal vez lo que tienes en tus manos dice, no, esto es lo que he podido lograr en tus fuerzas. Pero cuando Dios aparece en la escena y tú empiezas a creerle y a obedecerle, te vas a sorprender de las cosas portentosas que Dios puede hacer con una persona que se rinde a sus pies. Su gloria postrera será mayor que la primera. Ten la seguridad, mi amado, que solamente hasta el día de hoy has visto un poco de su bondad, como si fuera la cocina de su gran casa. No has visto aún el palacio del Altísimo, donde Él revela todo su poder y esplendor. El Señor le decía a David, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Dios tiene mucho más para darnos que lo que nosotros nos atrevemos a pedirle. Por eso Él dice, pídeme. Ay, es que me da pena porque es que Dios va a pensar que yo soy un pedigüeño. Pídeme. Prepárate. Porque eso es lo que Dios también tiene para ti. Cosas demasiado grandes. Termino con esto. Solo podrá andar en integridad quien a Dios rinde su voluntad. Y es lo que el Señor espera
Jerusalén estaba en gran afrenta. Habían pasado 70 años de cautividad. Podríamos resumirlo como 70 años metidos en una prueba por 70 años. Esclavos, lejos de su tierra, lo habían perdido todo. ¿Cuántos en medio de esta pandemia lo perdieron todo? ¿O tienen temor a perderlo todo? Su hogar, sus hijos, su familia, su empleo. Así estaba Israel. Y ahora llegan a Jerusalén y empiezan a cada uno a enfocarse en sus casas, a trabajar, pero pasaba algo. No se veía el fruto del esfuerzo y el salario parecía que lo recibían en saco roto. Y el Señor tiene que hablarles y decirles, ¿sabes por qué están así? Porque ustedes corren cada uno para su propia casa, mientras mi casa está en ruinas. Invirtieron las prioridades. Ellos entendieron el mensaje, empiezan a reedificar, pero los problemas persisten. Y ahora el Señor les tiene que decir, yo los celé con gran celo, pero yo los he restaurado. ¿Pero cómo? Yo no veo nada. Yo los he restaurado y habitaré en medio de ustedes. Y la ciudad será llamada ciudad de verdad y de santidad, y lo restauraré. No es fácil creer cuando a tu alrededor hay simplemente problemas, adversidades, circunstancias. Pero el llamado que el Señor nos hace hoy, independientemente de lo que cada uno está viviendo, es a que le creamos a su palabra. En la visión que vio el profeta Ezequiel 37, era un valle de huesos secos. Y muchas vidas están así, no hay vida. Solo huesos secos, así está la relación con los hijos, así está las finanzas, así está la relación con Dios, no hay vida. Y el Señor dice, profetiza, hijo de hombre, dile a esos huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y todos los días tú envías tu palabra para nosotros, y hoy nos has dicho que nos vas a restaurar, y nos haces grandes promesas de lo que harás en nuestra vida. Solo una cosa debemos hacer, creer tu palabra. Y hoy tomamos la determinación de creer no lo que dicen las circunstancias, sino de creerte a ti. Las circunstancias te dicen que no hay empleo, las circunstancias te dicen que nada cambia, pero Dios te dice que hará cosas grandes. Hoy tienes que tomar una determinación. ¿A quién le crees? ¿A tu problema o le crees a Dios? Hoy le creemos a Dios con todo el corazón y confiamos en que lo que tú has prometido hoy en tu palabra lo veremos. Gracias, amado. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios lo hará. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Recibir la palabra de Dios. Creerla, obedecerla, ponerla por obra en mi corazón. No olviden que en nuestro canal de YouTube encuentran todos nuestros contenidos para aquellos que desean profundizar en los mensajes. Suscríbanse por favor al canal, compartan con sus amigos, denle me gusta a esa página de Facebook también para que haga parte de este equipo y para que le lleguen esas notificaciones. Puede escribirnos a nuestro WhatsApp 317-427-0754. A todos ustedes mil gracias por su tiempo y atención. Les deseo las más ricas y abundantes bendiciones. Recuerden, no podrá andar en integridad quien a Dios rinde su voluntad. O solo podrá andar en integridad quien a Dios rinde su voluntad. A todos ustedes, tengan todos un bendecido día. Este programa fue presentado con el patrocinio de... Si un detalle hermoso y perdurable quieres regalar, los diseños exclusivos de Verdades Eternas debes obsequiar. Solicita tu pedido al 317-427-0754. Verdades Eternas, diseños que edifican.